encuentren muy bien en el día de hoy. Mi nombre es Yarley Rodríguez Petano, estudiante en formación y en práctica docente 1 en la licenciatura de Lenguas Extranjeras del periodo 01 de 2021. Es un privilegio compartir con ustedes mi experiencia pedagógica y voy a compartir pantalla con ustedes. Me avisan cuando puedan ver la pantalla. ¿Sí? Ya estamos viendo. Ok, bueno, voy a compartir con ustedes las estrategias o algunas estrategias para integrar un estudiante de inglés, un estudiante con síndrome de Down a mi clase de inglés. Antes de comenzar a compartir estas estrategias, me gustaría introducir a este estudiante. Él es Nico, un estudiante de tercer grado con 9 años de edad. Es el hijo mayor de la familia Barreto Áviles. Fue diagnosticado desde el embarazo de su mamita con condición genética de trisomía 21. Nicolás Barreto es el primer integrante de las familias materna y paterna con síndrome de Down. A Nico le gusta bailar, jugar, colorear y disfruta compartir tiempo con su familia, quienes para el menor significa mucho y son parte fundamental para su crecimiento. Todas las fotografías, videos e información están previamente autorizadas por su familia. Estrategias. La primera estrategia o el primer paso es la observación. Durante la fase de contextualización en mi práctica docente, pude identificar a Nico a través de la actividad de observación a los grados asignados, lo cual fue ejecutada durante las 2 primeras semanas. Esto fue clave para identificar cuáles eran las necesidades, características y oportunidades que tenía este estudiante. La primera observación era que el estudiante tenía poca participación en clase. El comportamiento era diferente. Por ejemplo, se levantaba de su puesto, tenía la mirada un poco a lo que estaba, no estaba viendo atentamente la pantalla, no realizaba algunas actividades en clase, por ejemplo, al momento en que los compañeros escribían en su cuaderno, el niño no realizaba estas actividades. Algunas veces estaba atento a la profesora, tenía poca atención en la clase, su micrófono estaba mayormente silenciado, su cámara se mantenía desactivada por algún tiempo y era notorio en la clase. Y algo muy positivo y clave para todo este proceso es que siempre contaba con el acompañamiento de un familiar durante las clases. El segundo paso, luego de ya conocer estas necesidades, es la investigación. Para profundizar en el estudio del caso, es importante saber cuáles son esas fuentes valiosas de información. Para eso indagué con mi profesora o docente cooperadora y la madre de Nico, que aprovecho para felicitarla, ella está aquí presente, para felicitarla por su gran labor y esfuerzo que ha hecho con su hijo y que nos ha enseñado durante todo este proceso. La docente cooperadora me ayudó a saber sobre el historial en la institución de este estudiante. Me comentó que el niño ya había estado desde el grado transición, había repetido un grado que era transición y cómo era el comportamiento de él durante las clases. Recordemos que antes era presencial y cómo se ha venido adaptando a este cambio de la presencialidad a la virtualidad. También me brindó información sobre su manera de trabajar con este estudiante, qué materiales tenía y cómo se evaluaba. La manera de trabajar, los materiales y la evaluación hacia este estudiante noté que no era muy diferente a lo del resto de sus compañeros. La madre también me brindó información sobre el comportamiento que tenía en clases. Recordemos que algunas veces pues se levantaba de la silla, desactivaba su cámara, silenciaba el micrófono y ella me brindó algunas razones. Por ejemplo, no le gustaba que lo vieran en clases y de pronto no se sentía muy a gusto de pronto en las clases porque quería experimentar otro tipo de actividades.
también me brindó algo muy fundamental que son sus gustos. Le gusta bailar, cantar y colorear. También conocí sobre sus habilidades, que fueron muy claves para conocer cómo y de qué manera aprendía el estudiante, y es de manera visual y de escucha. Me comentó sobre su diagnóstico médico y las terapias que está realizando, que son terapias físicas para desarrollar su motricidad fina, gruesa, terapias de fonoaudiología, psicológicas y ocupacional. Aquí podemos observar cómo pude obtener aquí la información con su mamá, Nico realizando algunas actividades de su terapia, qué tipo de actividades realiza. Todo esto fue brindado por su mamá. Bueno, al saber y tener estas fuentes, sabía que no era todo lo que tenía que saber. Y por eso en mi mente surgió una pregunta: ¿qué aspectos de la educación debería tener en cuenta para un estudiante que tiene una necesidad educativa especial? Y por supuesto, un aspecto muy importante que todos debemos tener en cuenta son las leyes de educación. En el decreto 1421 de 2017, por la cual se reglamenta el marco de la educación inclusiva, la cual atención educativa a la población con discapacidad. En este decreto podemos encontrar en el artículo 67 de la Constitución Política, la cual dispone que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene como función social, el cual el Estado, la sociedad, la familia son responsables de la educación. Aquí podemos aprender que todos los niños, todas las personas tienen un derecho a la educación y que este servicio público, el cual ofrecemos nosotros como docentes, debe ser con calidad y que también al ser parte de una sociedad somos responsables directos de que todo esto se cumpla. En este decreto también podemos ver en la Ley 115 de 1994, en su artículo 46, el cual dispuso que la educación de las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o capacidades intelectuales excepcionales es parte integrante del servicio público educativo, lo cual nos quiere decir que no solamente el estudiante asiste a un aula de clase, sino que es importante que este estudiante se integre en el aula de clase, que también haga parte de este proceso. El siguiente paso es la planeación. Ya en este momento es de poner en marcha toda la información recolectada y crear lecciones de clases donde se tenga en cuenta actividades inclusivas de acuerdo a las necesidades y condiciones de Nico, aprovechando las habilidades y gustos. En esta etapa, en la planeación, respondemos a las siguientes preguntas: ¿qué haré y cuál es mi propuesta? En el formato de planeación brindado por la universidad, encontramos la fase de motivación. Aquí realicé videos de canciones en inglés con variedad de imagen, color y movimiento. Recordando que a Nico le gusta mucho observar imágenes, le gusta colorear y pues el movimiento está relacionado con sus terapias físicas. La segunda fase es la fase de aprendizaje. ¿Cómo aprendía Nico? Escuchaba y repetía. En clases él tenía esas condiciones y es que él escuchaba y repetía. También en clases tenía un rol activo como asistente, que se sienta importante, y en este caso era un asistente importante en nuestra clase de inglés. Tercero, la fase de procedimiento. Mientras los compañeros de Nico realizaban las actividades, Nico también realizaba actividades de coloreado y de identificación de vocabulario. Sabemos que las necesidades de Nico y las capacidades son distintas, por lo tanto, los objetivos también tienen que ser distintos. Y por último, también creamos un espacio llamado Nico's Time.
mientras los compañeros realizaban actividades de escritura o actividades individuales, se aprovechaba este espacio para dedicarlo a Nico. También, al momento de socializar las actividades en clase, Nico tenía un espacio para compartir con sus compañeros lo que realizó durante la clase, mientras sus compañeros realizaban las actividades. Vamos a observar algunas imágenes. Miren aquí cómo Nico, su atención en las clases, en una canción de las comidas saludables y no saludables. Observen aquí cómo disfruta la clase. Aquí también los gustos de los colores. Utilizamos herramientas tecnológicas como nuestro amigo José, aprovechando un espacio, nuestro amigo José preguntaba cuáles son esas aplicaciones que nos ayudan en las clases cuando tenemos un estudiante con una necesidad educativa especial. Aquí esta aplicación también se llama Hill of Names. Es una aplicación que tiene muchos colores y una rueda, una ruleta. Y como decía anteriormente, todo depende de la creatividad que tengamos como docentes para utilizar estas herramientas tecnológicas. Aquí observamos cómo Nico me ayudaba como asistente, lo que yo iba diciendo, él iba pendiente con sus tarjeticas mostrando todo lo que se decía en clase. Aquí, en el círculo rojo, observamos que mientras los estudiantes estaban en clase, escribiendo, realizando otra actividad, realizaba una videollamada y le ayudaba a pronunciar algún vocabulario que necesitaba reforzar de manera oral. Y veía si podía identificar el vocabulario y respondía preguntas en inglés. Y también en el espacio donde todos socializábamos las actividades en clase, Nico, aquí podemos observar que también tenía su tiempo en clase para compartir lo que él también hacía. Bueno, punto número 4 y es el diseño de materiales. Una de las necesidades es el diseño de materiales que contengan actividades a desarrollar de acuerdo a las capacidades del niño. Por lo tanto, se deben realizar adaptaciones al material usado por sus compañeros. En el caso de Nico, tenía la facilidad para imprimir el material en casa, el cual fue un punto clave para la obtención de materiales como guías, tarjetas didácticas e imágenes. Este es un ejemplo de la actividad que se realizaba al resto de sus compañeros y consistía en el cuadro de arriba escribir el vocabulario en inglés y en el cuadro de abajo clasificarlo entre comida saludable y no saludable en inglés. Mire la adaptación, observemos la adaptación que realizamos con este material. Para identificar el vocabulario de no saludable, Nico debía colorear con color rojo y con verde las comidas saludables. Para identificar su comida favorita y saber si estaba teniendo una buena alimentación o no, Nico coloreaba y encerraba la fruta preferida, el vegetal preferido, la bebida preferida o el dulce preferido. Y aquí también se adaptaba, observemos que hay una transcripción fonética donde le ayudamos también con su pronunciación de algunas cosas que necesitamos o de algunos alimentos, perdón, que necesitamos consumir para tener un buen estilo de vida. Aparte de todas estas adaptaciones, también es importante el diseño de recursos didácticos que desarrollen su capacidad y habilidad visual para poder lograr una atención durante la clase. Aquí observemos algunas tarjetas. Nico sigue la secuencia en las clases utilizando sus tarjeticas. Aquí vemos las flashcards utilizadas por Nico, el material visual. Miren, aquí observemos todas estas actividades y diseños. Y todas estas actividades de guías y diseños y actividades en clase nos ayudan y nos guían a saber cómo debemos evaluar a este estudiante. Recordemos que debe ser distinto
al resto de sus compañeros. También debemos adaptar estas evaluaciones con este estudiante. Y por último, tenemos los resultados. Para medir los resultados, se continuó observando el comportamiento de Nico durante las clases y los cambios que se fueron generando. Por otro lado, se realizó una entrevista final a la madre de Nico expresando los cambios que había notado en él luego de que se aplicaran todas estas estrategias. Vamos a observar uno de los cambios y fue mayor participación, una muy buena presentación personal, puntualidad, su cámara encendida durante las clases, activa su micrófono cuando es tiempo de participar de manera autónoma. Aquí podemos observar, miren a Nico levantando su mano, que con autonomía levanta su mano para pedir participación. Y también responde haciendo uso de una o dos palabras en inglés de manera clara y autónoma. Vamos a observar un video donde Nico nos responde. Miren, aquí está Nico. Vamos a ver una vez más el video. ¿Cuál es esta carita? Sad. Y así vemos cómo este estudiante va progresando en su pronunciación, identificación, atención. Bueno, aquí también hay un ejemplo clave de la parte de motivación. Miren aquí a Nico realizando actividades en clase, como el baile, que nos ayudan también a realizar actividades de motricidad gruesa, actividades físicas. Y por último, en toda esta experiencia también les quiero compartir una reflexión, y es que los maestros, padres, estudiantes y todos quienes estuvimos involucrados en este proceso de enseñanza-aprendizaje, tuvimos un impacto positivo y un aprendizaje significativo. Los maestros aprendimos a conocer sobre nuestro trabajo, los padres a conocer los derechos que tienen sus hijos, y los estudiantes quienes aprendieron a desarrollar la habilidad social. Como punto número 1, todos aprendimos, porque vivir la experiencia con Nico y su familia es algo que no aparece en libros, y es difícil interiorizar el aprendizaje si no se enfrenta a las experiencias vitales de este estilo. Segundo, fortalecimos valores como la tolerancia y el respeto a quien es diferente. Una vez más. Tercero, y esto va dirigido a todos los practicantes y futuros practicantes de nuestra universidad, y es que no tengamos miedo en enfrentarnos a este tipo de necesidades educativas especiales. Con poca o nula experiencia, siempre es bueno buscar, leer fundamentos, experiencias de otras personas, conectarse con familias y conectarse con la familia de los niños. Les sugiero que comiencen reflexionando sobre la peculiaridad del estilo de aprendizaje del niño con síndrome de Down. Y este es un muy buen camino para iniciar. Un libro recomendado es Programación Educativa para Escolares con Síndrome de Down, de Emilio Ruiz Rodríguez. Muchas gracias por su atención. Vale, Yarlinis, pues muchas gracias. Yo creo que te felicito. Creo que esta fue una presentación muy inspiradora.
que nos deja muy motivados y que también muestra toda tu labor, tu compromiso. Hay unos súper comentarios para ti en el chat de súper creativa, excelente, súper genial, espectacular. Rina está súper orgullosa de ti. También tenemos algunas preguntas. Entonces, vamos a hacer las preguntas y les voy a pedir, hay algunas personas que levantaron la mano también, entonces a todos, tanto los que preguntan como los que responden, les voy a pedir que sean muy concisos, ¿cierto? Porque no vamos muy bien con la programación, pero igual sé que todo esto es muy importante, tener el espacio para discutir. Antes de dar la palabra, voy a hacer la pregunta que está acá en el chat, que es de John Llerena, donde él primero te felicita y dice que le parece excelente todo, y luego te hace una pregunta. Dice, dijiste que mientras que el resto de los estudiantes estaban haciendo actividades como writing y demás, Nico estaba en algo distinto. ¿No crees que siguiendo lo aprendido sobre inclusión, esto es lo contrario? Esta es la pregunta. Sí, muchas veces, muchas gracias, John, muchas veces también malinterpretamos el concepto de inclusión. Y el concepto de inclusión es también realizar actividades que incluyan al estudiante de acuerdo a las capacidades. A diferencia de las observaciones, si prestamos un poquito de atención al principio, en las observaciones no mencionaba que mientras los demás estudiantes realizaban actividades de escritura o de dictado, este estudiante no realizaba las actividades, por lo tanto estaba siendo no parte de este proceso. Entonces, como estrategia para poderlo incluir, se realizaban videollamadas. Miren que los estudiantes realizaban sus actividades de manera individual, nadie compartía con el otro, pero entonces en este caso compartía con este estudiante para que al momento de socializar todos estas actividades, Nico también tenía una participación. Y no era de escritura porque en este caso Nico está trabajando pues todavía su habilidad, con sus terapias, la motricidad fina, y él pues por ahora no puede o no es capaz de escribir tan rápido como sus compañeros. Entonces se adaptaba esta participación, no de mostrar y no de hablar del tema que estaban haciendo, sino que en este tiempo él compartía todo lo que él realizaba mientras sus estudiantes estaban haciendo esta actividad. Entonces también lo involucramos en ese proceso o en ese momento de socialización, de acuerdo a sus capacidades. Muchas gracias, Arlene. Muchas gracias, creo que fue muy clara tu respuesta. Bueno, ahora vienen las preguntas que les voy a dar la palabra. Por favor, sean muy concisos. Profe Helmut. Bueno, no, primero, Jar, sabes que estoy very proud of you porque sabes que ha sido un trabajo bastante fuerte, muy, muy complejo, pero nos deja algunas reflexiones. La primera, que si bien la ley de inclusión es una ley que tiene un fondo muy, muy noble, nos genera también la duda qué hacer cuando no solamente nos encontramos un alumno o un estudiante, perdón, con síndrome de Down, sino también en el mismo environment nos encontramos con un estudiante con Asperger, con un autista o con algún estudiante con una necesidad especial desde el punto de vista físico. Ahí es donde nos deja pensar que esa ley se queda corta. ¿Ya? Se queda corta desde el punto de vista en que tenemos instituciones donde en un solo salón de clase podemos encontrar 5 o más niños con necesidades especiales y el mismo profesor no puede atenderlas todas al mismo tiempo. ¿Ya? La labor que Yalinis hizo es espectacular, aprovechando el recurso de la educación virtual. Pero ustedes se pueden imaginar cómo hubiera sido ese trabajo en la presencialidad. Hubiera sido un trabajo un poco más complejo, hubiera sido un trabajo un poco con un compromiso mayor y que sí hubiera requerido una atención personalizada y especial con Nico para que hubiese dado resultados verdaderos. Entonces, algo que nos tiene que quedar para el análisis, muchachos, es mirar muy bien que en Colombia pues existe nuestra ley de inclusión, el decreto 1421 del 2017, que legaliza todo este tema, pero debemos tener muy claro también
que se queda corto en el sentido que lo que puede ser inclusión en algunos casos, ya en la práctica puede ser incluir uno para excluir a 30. Entonces, ahí hay que tener un equilibrio muy claro en lo que se hace. Las instituciones tienen que ser muy claras en qué ofrecen y cómo lo ofrecen y cómo ayudan. Ahí se requiere un equipo, neuropedagogo, neuropsicólogo, trabajador social, terapista ocupacional, y que a veces el solo docente no es suficiente. Entonces es solamente eso. Yarlene, es una súper felicitación, un gran trabajo, las conclusiones muy buenas y bueno, ánimo adelante y muy, muy, muy buen trabajo. Vale, muchas Muchas gracias. gracias, profe. Bueno, pues habían otras personas. Ah, Marzol Aire, por favor. Hola, muy buenos días. Me excuso de antemano por no poder prender la cámara, pero no quería dejar pasar por alto esta oportunidad. Yarlinis, primero que todo te quiero felicitar, hiciste un muy buen trabajo, ya como lo han comentado tus compañeros. Para contextualizar un poco, es más que todo un comentario y no una pregunta. ¿Listo? Para contextualizar un poco el gran trabajo que hizo Yarlinis, tienen que saber que las personas con síndrome de Down, ellos tienen una afectación en la parte prefrontal. ¿Y qué significa la parte prefrontal de nuestro cerebro? Es aquella que tiene el encargo, es la encargada de los procesos cognitivos. Entonces, Yarlinis debía promover los procesos de atención, memoria, trabajarlos con este niño que podemos ver que al final pues ella obtuvo sus resultados. Es un comentario para animar a todos los practicantes que no se sientan de pronto abrumados, no piensen que los niños con diagnóstico o con algún diagnóstico de un problema de aprendizaje no pueden llegar a pues todas sus capacidades, no, ellos pueden dar todo de sí, si pues con ayuda de maestros, con ayuda de la familia misma, pues se hace un gran equipo y se empiezan a trabajar, lo que demuestra que aquellos niños con diagnóstico también son capaces de aprender una segunda lengua. Entonces, Yarlinis, te animo a que sigas así, que cuando salgas a tu trabajo vas a encontrar a la vida laboral, vas a encontrar muchos niños, ya sean instituciones públicas o privadas, que pues necesitan esa inclusión en el aula y no sentirse como un mueble más, sino que sean parte activa de ella.